Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Alex Rodríguez Aguilera y en este video les voy a estar hablando un poquito de la destilación. Vamos a ver la definición, algunas herramientas para la resolución de un problema y bueno, vamos a estar viendo a continuación. Espero que sea de su agrado. Como primera parte de este video vamos a hacer una pequeña introducción, nada más para ponernos en contexto acerca de qué es la destilación. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es la destilación. Como bien sabemos, lo podemos definir como una operación unitaria, la cual, pues, a grosso modo permite separar mezclas líquidas con base en las diferencias de volatilidad de sus componentes. El poder de esta operación unitaria reside generalmente, bueno, en la capacidad de generar vapor, separándolo de líquido y condensándolo posteriormente de manera selectiva. Según el McCabe, podemos tomar dos caminos principales. Podemos definir la destilación separándola en el método con y sin reflujo. El método sin reflujo también es conocido como destilación flash, destilación instantánea. En este, bueno, es el diagrama que tenemos en la parte de aquí de la derecha. En este se produce una vaporización parcial seguida de una separación en una sola etapa de equilibrio. Como podemos ver aquí en el diagrama, podemos identificar una sola etapa de equilibrio. Y el segundo método, el que tenemos aquí en la parte de la izquierda, de entrada podemos ver que tenemos un mayor número de platos, un mayor número de etapas de equilibrio. En este método se retorna una parte del condensado, esto con la finalidad de mejorar la purificación a través de, como ya comentaba, múltiples etapas de equilibrio en lo que se conoce como una columna de rectificación. Ambos métodos pueden realizarse de forma continua o discontinua, aunque en la industria generalmente se prefiere la operación continua en estado estacionario por su estabilidad y control. Igual, dentro de este video vamos a estar abordando este tipo de operación. Igual, la definición, según el McCabe, es una técnica de separación de mezclas, como comentaba anteriormente, basada en la volatilidad de sus componentes, donde la mezcla líquida se calienta para generar vapor y posteriormente se condensa con composiciones diferentes a la de la fase o de la mezcla de alimentación, la mezcla de origen. En términos generales, se define, como ya comentaba, operación unitaria, que separa uno o más componentes de una solución líquida mediante evaporación selectiva y condensación. Por eso tenemos aquí de igual manera en las figuras, es un, eh, digamos, un motivo que se repite en los dos tipos de destilaciones que definimos anteriormente. Cuentan con un calentamiento, la generación de vapor y una posterior condensación, por lo que un evaporador y un condensador van a ser de ley dentro de las operaciones de destilación. Y bueno, ahondando igual un poquito más en lo que comentaba son los métodos de destilación. Tenemos la destilación sin reflujo, flash. En principio tenemos pues que la mezcla de alimentación se calienta para que una fracción definida se evapore súbitamente, por eso el nombre de flash, generando una mezcla líquido-vapor que alcanza el equilibrio en una sola etapa y posteriormente se separa en las fases y se condensa este vapor. Este método es bastante directo, es inmediato. La alimentación, como comentó, se calienta, se reduce la presión, ocurre una vaporización parcial rápida. El vapor generado se separa del líquido remanente en una sola etapa de equilibrio. Aquí no hay retorno de condensado, es una operación de una sola oportunidad, digamos un solo paso, útil cuando los componentes tienen tienen diferencias marcadas en su punto de ebullición. Su sencillez, la sencillez de este método, digamos, es su principal fortaleza, pero también es su límite, porque, digamos, ¿qué pasa cuando los componentes no tienen una diferencia tan marcada en su punto de ebullición? En este caso entra el siguiente método de destilación. Y el método al que me refería es justamente el método con reflujo, que en contraste con el método de destilación pasado, multiplica, digamos, las oportunidades de separación. ¿Y cómo lo hace? Pues justamente como comentábamos al principio, en este método una parte, ¿verdad?, del condensado, que es el que tendríamos aquí en la parte de arriba, vuelve a la columna de rectificación, a la columna de destilación, contacta con los vapores ascendentes y bueno, justamente este contacto repetido que se genera pues plato tras plato, impulsa la pureza del producto. Eh, digamos, en resumen, a mayor reflujo y mayor número de etapas, se logra una mayor separación. Este método es uno dominante en la industria cuando justamente el producto de la destilación requiere de una mayor calidad o una mayor precisión.
Igual los conceptos de reflujo, de etapas de platos, los vamos a estar abordando en las siguientes partes del video. Y hablando un poquito de los alcances que pueden tener justamente estos dos métodos de destilación, como ya comentábamos en la destilación flash, la clave es el equilibrio térmico instantáneo entre el vapor y el líquido. Esta condición, como ya comentábamos, garantiza que al separar ambas fases, cada una conserve la proporción que corresponde a su equilibrio. Ese tipo de destilación se aplica, bueno, generalmente cuando, como comentábamos, se manejan mezclas multicomponente o sistemas de alta presión que necesitan una separación rápida y, como comentábamos, con puntos de fusión muy marcados, con diferencias muy marcadas. Este método justamente es bastante útil en las refinerías de petróleo para fraccionar corrientes ricas en multicomponentes con diferentes puntos de ebullición. Y una vez más, en contraste con el método pasado, para lograr purezas cercanas, digamos, a un punto casi perfecto como en la industria alimentaria se suele requerir, se utiliza la combinación del método de rectificación y agotamiento. En este esquema, por ejemplo, podemos observar que para obtener productos prácticamente puros, tanto en cabeza como en el fondo de la columna, se utiliza una alimentación central, la cual puede ingresar en un plato intermedio con una rectificación superior que se logra pues gracias al ascenso de los vapores que arrastran el componente más volátil. En el caso de este video, de esta aplicación que vamos a estar nosotros viendo, vamos a manejar una mezcla etanol-agua. Entonces, en este caso, el componente más volátil sería el etanol. Posteriormente se da un agotamiento inferior, un descenso del líquido que se enriquece en el componente menos volátil, el cual en este caso va a ser el agua. Pero antes de seguir involucrándonos con lo que va a ser en nuestro problema de estudio, vamos a dar un poquito de contexto, un marco teórico, para estar un poquito más seguros, ¿verdad?, de que conozcamos los términos para el desarrollo del problema. Bueno, pues para comprender precisamente lo que es el equilibrio líquido-vapor, primeramente vamos a partir de un diagrama de presión y temperatura de un compuesto puro. En este caso vamos a enfocarnos en el agua. En este diagrama, como podemos observar, aparecen, si se logra percibir el puntero, aparecen curvas de equilibrio sólido-líquido y líquido-vapor que convergen en el punto triple, el cual se da a una temperatura de 273.16 Kelvin y 600.011.73 pascales. En este punto coexisten simultáneamente las tres fases sin grados de libertad. Este diagrama termodinámico no solo ilustra la robustez de las leyes de Gibbs, como ya pudimos haberlo visto en termodinámica, sino que sienta las bases para comprender justamente cómo una variación pequeña en la temperatura o en la presión rompe el balance, desplaza el sistema hacia una fase preferente, hacia la fase gaseosa, hacia la fase líquida de un sistema. Sin embargo, estas mezclas reales raramente son ideales y bueno, en este caso requerimos modelos de coeficientes de actividad un poquito más elaborados, como pueden ser los compilados en DeChema, en Unifac, los cuales vamos a estar mencionando. Esto justamente porque para este tipo de diagramas se suele utilizar soluciones ideales, ¿verdad?, las cuales se describen con la ley de Raoult. Pero bueno, nosotros sabemos que al añadir un soluto no volátil, el potencial químico del solvente disminuye, dando lugar a efectos coligativos. Esto, pues, como comentaba, descenso en la presión de vapor, elevación del punto de ebullición o descenso del punto de congelación. Igual nosotros para el desarrollo de este problema vamos a estar utilizando generalmente los compilados de la serie de Chema o de Unifac. Y hablando un poquito más de lo que es la ley de Raoult, como comentaba, al introducir un soluto no volátil en el agua, en este caso sería pues el etanol, el potencial químico del solvente se altera y con ello su presión de vapor desciende en proporción a la fracción molar del solvente libre. Según la ley de Raoult, esta relación, digamos, establece y explica los fenómenos coligativos, como la elevación ebullioscópica y el descenso crioscópico también. Sin embargo, cuando las iteraciones soluto-solvente son significativas, la idealidad se quiebra y la ley de Raoult, que en este caso, pues como podemos observar en pantalla, describe la relación entre la presión parcial del componente A
en relación con la presión de vapor del mismo componente multiplicado por la fracción molar del componente. Eh, Esta relación se quiebra, digamos, y se hace muy simple definir el comportamiento de estas mezclas con la ley de Raoult. En este caso utilizaremos los modelos que se muestran a continuación. Y en este caso es donde entran modelos un poquito más avanzados, como lo es el de Chema. Este modelo ajusta lo que es la energía libre de exceso mediante parámetros binarios obtenidos de manera experimental, justamente por eso son un poquito más exactos. Estos modelos permiten interpolar y extrapolar los datos de equilibrio a presiones y composiciones donde la ley de Raoult resulta deficiente. Este modelo pues, es fundamental para el diseño de columnas a gran escala, donde el número de etapas y el reflujo se calculan a partir de modelos más precisos. En este caso, el modelo de Chema se ajusta bastante bien en cohesión, digamos, también con el modelo UNIFAC. El modelo UNIFAC descompone lo que es cada molécula en grupos funcionales, calculando la contribución combinatoria por tamaño y por forma, y otra residual también por interacción grupo-grupo, eh, donde la ecuación pues, de Raoult, digamos, resulta insuficiente. Justamente como comentaba, al estimar los coeficientes de actividad, descomponiéndolos molécula a molécula, se genera un tipo de gráfica como esta. Como podemos ver, ya lo estuvimos viendo en un video anterior, tenemos lo que puede ser un diagrama ternario, pero visto desde un punto de vista tridimensional, ¿verdad? Justamente una gráfica como esta nos da un entendimiento más aproximado de lo que hace este modelo, cómo estudia de manera separada, digamos, las moléculas para generar de esta manera relaciones que se ajusten más a lo que pasa en la realidad. Bueno, entonces, en resumen, ya una vez tenemos el entendimiento de que el etanol se comporta como el componente más volátil, de que su separación con el agua exige incorporar coeficientes de actividad, que gracias a UNIFAC o a los datos de Chema podemos determinar lo que son las curvas de equilibrio reales. Ahora sí podemos proceder a trazar lo que es el diagrama McCabe-Thiele, en el cual pues vamos a poder calcular con exactitud el número de etapas y la posición de la alimentación. Entonces este marco teórico se va a traducir en un diseño sólido y eficiente también de lo que va a ser un proceso de destilación. De manera que ahora sí procedemos al desarrollo del problema. Perfecto. Entonces, para el planteamiento del problema tenemos una columna de rectificación para la separación de etanol al agua. Nuestros datos del proceso nos comentan que vamos a tener una alimentación de 200 kmol hora. La mezcla de etanol al agua cuenta con un 60% de peso de etanol y nuestro objetivo es recuperar un 94% del etanol alimentado en la corriente de cabeza o el destilado también. Las condiciones de operación van a ser un reflujo operativo igual al 1.5 del reflujo mínimo, un 50% por encima del reflujo mínimo. Y en nuestra corriente de fondos vamos a tener un residuo con el 90% en peso de agua. Igual como un pequeño resumen de lo que tenemos que identificar en este problema, tenemos que el componente más volátil es el etanol, se encuentra en una mezcla acuosa. En este caso vamos a calcular también el número de platos teóricos, de modo que el etanol de menor punto de ebullición se va a concentrar en los tops, justamente en el destilado, y el agua de un mayor punto de ebullición en los fondos, en los bottoms. Haciendo un pequeño abstract de las tareas que tenemos que implementar para llevar a cabo de manera eficiente el desarrollo de este problema, tenemos que para la composición molar del destilado vamos a calcular la fracción molar del etanol en la corriente de cabeza, empleando los balances de materia globales y parciales necesarios, ¿verdad? Y la curva de las fracciones tanto del agua como del etanol pertinente. Para determinar la etapa teórica en la que se introduce la alimentación, vamos a partir del diagrama McCabe-Thiele, considerando la línea de operación y rectificación, perdón, de operación de rectificación y agotamiento bajo la relación de flujo dada, que es 1.5. En este caso, las relaciones de composición ya no las da el problema y tenemos
generada también una gráfica de este estilo. Entonces, como primera parte del desarrollo tenemos el balance global, en donde sabemos que la alimentación es igual al destilado más el residuo, generando también el balance para el componente volátil, en este caso lo vamos a simbolizar con una X, y con un subíndice dependiendo de la etapa en la que se encuentre, sea la alimentación, el destilado o el residuo. Y en este caso, para conocer las composiciones, tanto en la alimentación como en el residuo, basta con multiplicar las fracciones que justamente nos da el problema. Sabemos que tenemos una composición en la alimentación de un 60% de etanol. Multiplicándolo por su peso molecular, podemos calcular la fracción que ocupa el etanol en la alimentación. Tenemos un valor de 0.3695. De igual manera, aplicamos la misma correlación para la relación del residuo, dando un resultado de 0.4116. También es necesario que conozcamos en este caso la composición en el destilado. De la misma manera, sabemos que necesitamos recuperar un 94% del alcohol que se introduce en la alimentación. Entonces, multiplicando el flujo de alimentación por la fracción que calculamos en la parte anterior, que le corresponde de igual manera al etanol en la alimentación, calculamos la composición que va a tener el etanol en la salida en el destilado, dando el valor de 69. Resolviendo el balance encontramos estas dos ecuaciones, ¿verdad? En las cuales pues no conocemos todos los valores que aquí nos muestra. En este caso aún nos hace falta calcular lo que es el valor de la salida en los residuos, ¿verdad? El valor, digamos, en kilomol hora. De igual manera, conocemos la cantidad de etanol que tiene que haber en la salida del destilado, pero no conocemos como tal el flujo del destilado. Entonces, pues estas dos ecuaciones, en este caso podemos utilizar varios métodos. Podemos utilizar el solver de la calculadora, algún Excel también, pero yo en este caso me decanté por utilizar GeoGebra. Justamente nada más introducimos de la misma manera, de la manera clásica, las ecuaciones que necesitamos resolver, asignándole en este caso para X al residuo y Y al destilado. En el punto donde intersectan estas dos rectas son los valores que vamos a tener para nuestro residuo, para nuestro destilado. De igual manera, ahora sí, conociendo estos dos valores, bueno, principalmente el del destilado, podemos calcular la fracción que va a contener el etanol en el destilado, dando un valor de 0.85. Cabe resaltar también las partes del diagrama McCabe-Thiele, el cual vamos a estar utilizando. Aquí tenemos dos relaciones principales que son con las que vamos a empezar a calcular en nuestro método gráfico, los cuales son nuestra línea de enriquecimiento y nuestra línea de alimentación. Aquí en este diagrama podemos ver que nuestra recta de enriquecimiento justamente se intersecta con nuestra línea de alimentación y también con nuestra recta de agotamiento. En este caso, pues tenemos aquí nuestra curva de equilibrio líquido-vapor, la vamos a generar con los datos que ya nos da el problema. Nuestra banqueta, digamos, está igual en el GeoGebra. Voy a mostrar cómo podemos generarla. Tenemos nuestra composición de fondos, nuestra composición de alimentación y nuestra composición de destilado. Una vez tenemos estas líneas marcadas en nuestro diagrama, ahora sí podemos proceder a generar lo que son los escalones. En este caso serían los platos teóricos o las etapas, las cuales va a contener nuestra columna de rectificación. Ahora sí podemos comenzar con nuestro método gráfico. Aquí ya tengo yo terminado, digamos, el diagrama de McCabe, pero igual vamos a ir comentándolo paso a paso para entender cómo se construye. Como primera parte, nosotros tenemos que generar nuestra línea banqueta. Esta se genera de una manera muy sencilla. Igualamos una función y a x y posteriormente la acotamos, digamos, de 0 a 1, ya que estas van a ser las composiciones que vamos a estar manejando a lo largo de nuestro proceso. Posteriormente, también podemos generar lo que son estas tres líneas de colores que se muestran en pantalla. La línea de alimentación, de residuo, que es la que está propagando, y de destilado. Esas pues son las que nos da el problema, son las fracciones que ya calculamos anteriormente y nos van a dar los puntos en los cuales nos vamos a basar para empezar a construir nuestra gráfica. Otro punto importante es la línea poligonal roja, que es la que está parpadeando en este momento. Esta se genera de manera muy sencilla. Nos vamos aquí a la parte de hoja de cálculo del GeoGebra e introducimos los valores que justamente nos proporciona el problema. Los seleccionamos
Le damos aquí en crear y posteriormente nos vamos a poligonal, generando este tipo de línea. Ya la podemos cerrar. De igual manera, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, nosotros sabemos el valor de Q en la correlación que mostrábamos justamente antes para nuestra línea de alimentación. Sabemos que vale 0.5 y también sabemos la composición que tiene el etanol en la entrada. Por lo tanto, podemos generar este tipo de línea, ¿verdad? La cual al generarla nos choca, digamos, o interseca con nuestra poligonal. Esta la vamos a utilizar ya que ubicando también donde interseca nuestra línea de destilado, que es este punto V que está parpadeando en este momento, podemos trazar lo que es nuestra línea de operación. Aquí la tengo señalada como lo sé con R mínimo, ya que esta nos da nuestra relación de reflujo mínima, ¿verdad? Para llevar a cabo la destilación, pero como nos menciona el problema, no vamos a estar trabajando con un reflujo mínimo, sino con 1.5 veces el reflujo que obtenemos, ¿verdad? De esta correlación. En este caso interseca en el punto A con un valor de 0 y 0.42. Esta lo vamos a utilizar igual en el despeje que mostraba anteriormente para ahora sí calcular lo que es nuestro punto B, que es el que se muestra aquí en pantalla parpadeando. Este punto, estos ya los podemos quitar. Nos va a dar ahora sí la relación que vamos a utilizar de nuestra línea de operación. En este caso se genera esta línea roja, ¿verdad? Yo aquí ya la tengo trazada con una línea gris, pero de igual manera al momento de generarla, igual vuelve a intersecar con nuestro nuevo R relación de reflujo de operación y igual de la misma manera podemos acotarla hasta el punto donde interseca con nuestra línea de alimentación. Igual ya la podemos quitar. La última línea, el último segmento, que es el que se muestra aquí, que en este caso sería nuestra línea de agotamiento, la podemos generar a mano alzada, digamos, igual colocando nuestro principio del segmento en donde se interseca la línea de alimentación con la línea de con los C, de ya la que calculamos con nuestra relación de reflujo de operación y haciéndola intersecar con nuestra relación de residuo. En este caso no interseca de manera digamos tan exacta, pero esto es por cuestiones del software, ya que al momento de generar este punto no me permitía conectarlo. Ya una vez trazadas estos tres puntos, ahora sí podemos comenzar a generar nuestros platos. Estos se generan de manera muy sencilla. Generamos un punto desde nuestra línea de nuestro punto V, que es donde interseca nuestra línea de destilado, y vamos trazando de esta manera. Aquí, igual por cuestiones del software, se generó este plato medio extraño, ¿verdad? Pero ya aquí le estuve calculando para poderlo conectar con nuestra poligonal para poderla observar de una mejor manera. Vamos generando los platos hasta que llegue a nuestra línea de que interseque, digamos, con la relación de residuo que nosotros estamos esperando. De igual manera, este diagrama lo vamos a volver a generar en el Kensep para ver cómo, para tener un punto de comparación y ver qué tal nos dio nuestra primera correlación para calcular el número de etapas teóricas. Igual en este caso se generan 17 etapas teóricas y aparentemente se alimentaría en la etapa 15. Para esta parte no pude grabar la pantalla, pero igual aquí tenemos de igual manera lo que viene a ser nuestra ventana del Kensep, en el cual como primer paso vamos a agregar los componentes que vamos a estar utilizando y como podemos observar corresponden al etanol y al agua. Para nuestra configuración de operación tenemos una destilación simple. Estos parámetros para el condensador y el reboiler los vamos a mantener por default y como primer acercamiento ya sabemos que calculamos un total de 17 etapas teóricas y una alimentación en la etapa 15, por lo tanto nos vamos a ceñir de igual manera a los datos que calculamos con el método gráfico para ver cómo corresponden con esta simulación. Para el desarrollo de las propiedades termodinámicas, vamos igual a utilizar el modelo de Chema con coeficiente de actividad dado por Unifac, presión de vapor por Antoine y una entalpía ideal.
De igual manera, las alimentaciones son muy importantes, ya que aquí en el valor que tenemos señalado como fracción de vapor es el valor de Q, es donde vamos a poder introducir el 0.5, que es el con el que estuvimos calculando, ¿verdad? También para nuestro método gráfico. La presión la vamos a estar manejando a una atmósfera, los flujos van a ser molares de igual manera. Y ahora sí, en la parte de lo que son los aspectos de columna podemos identificar, podemos decirle al programa que queremos una relación de reflujo en los tops de 1.5, que es con la que estuvimos trabajando. De igual manera, para la relación de los residuos, sabemos que gracias al valores que calculamos anteriormente, que la fracción molar del componente, en este caso agua, es equivalente a 0.9584. Con estos valores podemos dar comienzo ahora sí a nuestra simulación. Y ahora sí podemos identificar nuestro diagrama de McCabe. Como podemos ver a primera vista, tiene un comportamiento bastante similar. De igual manera, conseguimos identificar las 17 etapas teóricas con la alimentación en el plato 15, aunque esto igual se lo habíamos indicado al principio de la simulación, pero ya tenemos un contraste de lo que es el método gráfico con este sistema de simulación que es el KENSEP. De esta manera podemos abordar nuestro problema, saber que lo hicimos de una manera correcta y dar un buen cierre a lo que es nuestra simulación de nuestra torre de destilación. De igual manera, el programa también cuenta con una opción para evaluar los gastos que corresponderían a el costeo de una columna de destilación simple. En este caso, como podemos ver en pantalla, tenemos que el material en el que está basándose para dar este tipo de cotización es este acero al carbón. Tenemos el tiempo más bien el costo que necesitaría operar por un año la columna de destilación. Esos precios están completamente en dólares, pero aún así nos da un aproximado de lo que puede ser eh, una primera evaluación, ¿verdad? De lo que es el desempeño de esta columna de destilación. Bueno, y ya para finalizar, vamos a señalar un poquito los aprendizajes que podemos obtener del desarrollo de este ejercicio. Como bien pudimos observar, en la columna de rectificación, cada etapa teórica va a representar un mini equilibrio local en el mismo plato, donde el etanol, como el componente más volátil, va a ascender, el agua, siendo el componente menos volátil, va a descender. El ajuste de la relación entre el reflujo y la determinación del número óptimo de etapas se van a sustentar en lo que son las curvas de las composiciones X y Y, ya sean ideales o corregidas con el coeficiente de actividad. En este caso podemos ver que la sinergia entre la teoría y la práctica se traduce en un diseño robusto, capaz de alcanzar los objetivos de pureza y rendimiento con una máxima eficiencia energética. De igual manera, incluso nos puede proporcionar información útil para el desarrollo de los costos de la columna de destilación. Dominar estos modelos termodinámicos y saber implementarlos a nivel técnico nos va a poder garantizar resultados confiables. Un primer acercamiento también podría ser para un desarrollo un poquito más amplio. Además, con este marco, nosotros como ingenieros químicos, ingenieros biotecnólogos, vamos a contar con las herramientas necesarias para enfrentar los parámetros cada vez más exigentes de la industria.